Ok, vamos a empezar el video. Vamos a hacer a Kirby de Mario Bros. Así va a quedar. Mide 11 centímetros de alto. Hola, hoy vamos a hacer como lo expliqué anteriormente, porque ya cambié mi formato de video. Entonces ya vieron que voy a hacer el Kirby. Y en el Kirby vamos a necesitar el rosa, que es para todo el cuerpo, el rojo, que es para las patitas, y el blanco y amarillo es que voy a hacer un bastón con una estrella encima, que esta es para la estrella, y el bastón es blanco con rojo, como caramelo, que lleva Kirby, que parece como una varita mágica, pero es que lleva Kirby. Entonces, este es un personaje de Mario Bros, parece ser. Y entonces, por favor, una disculpa si no sé qué tipo de personaje es, ni de qué cómic, si es juego, videojuego. O sea, ténganme paciencia en eso, porfa. Yo estoy siguiendo peticiones y entonces yo busco el personaje y lo tejo. Pero realmente, pues yo no veo mucho Mario Bros. Y la verdad no se me ha ocurrido preguntarle a la persona que pide el personaje de qué caricatura o algo. Y entonces, pero vean, voy a hacerlo y espero les guste y vamos a iniciar el amigurumi. Ah, bueno, estoy utilizando estambre angorita y voy a utilizar un gancho del número 3. Pueden usar cualquier tipo de estambre, es al gusto. Si lo quieren más grande, necesitan comprar estambre más grueso y gancho más grande. Entonces, si lo quieren más pequeño, cambiando el número de gancho se hace más pequeño, ¿ok? Entonces voy a dar inicio al tejido. Voy a empezar con el color rosa. Voy a empezar con el cuerpo y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con punto deslizado y en la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cada vez que te diga que lo tejo y regreso es para que le des pausa al video, tejas la indicación que acabo de dar y luego le des play y te dé tiempo para que tejas todo. Y tú ya vas manejando tu ritmo de tejido, ¿ok? Yo tengo que hacerlo rápido por el tamaño del video, pero es para que tú puedas pausar y luego darle play. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso, ¿sale? En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces
y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. Voy a recorrer los aumentos. Luego voy a tejer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. Y me va a dar un total de 42 puntos. 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4 y 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8. Voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y el aumento. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Y luego vamos a hacer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Lo voy a hacer 5 veces. 7 puntos bajos, un aumento, 5 veces. Como empecé con 4, voy a terminar con 3 puntos bajos. Y eso me va a dar un total de 54 puntos. ¿Ok? 2, 4, 6, 7 y un aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, de la vuelta 10 a la 20 lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, ya terminé las 10 vueltas. Ahora, en la vuelta 21 vamos a hacer esto. 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. 7 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? 4, 5, 6 y 7 y la disminución. En la vuelta 22 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5
y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 24 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Cuatro puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 1, 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 25 voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Ay, espérame. Ahí está. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. 2, 3. Y me va a dar un total de 24 puntos. 1, 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 27 voy a tejer un punto bajo, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28, que es la última, vamos a hacer 6 disminuciones. Hago eso, 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a rematar. Ahí está. Voy a dejar algo de estambre para coser. Remato. Y cosemos. Voy a coser aquí el centro. Por eso dejé poquito estambre. Entonces, así. Así. Y voy a rematar. Ahí está. Y hago esto. Voy a jalar y corto. Y ya quedó el cuerpo.
¿Ok? Entonces, ahora, si lo quieren más grande, metan estambre más grueso y ya con eso queda. Ahora, voy a hacer los brazos. Los brazos los voy a hacer con el color rosa y vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Y se va a hacer como cazuelita. En la vuelta 4 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y voy a ver si no necesita otra vuelta más. Ok, ya quedó. Hago el otro bracito, vean. Y regreso. Pero dejen estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Hago el otro bracito y regreso. Ok, ya hice los 2 bracitos. Ahora voy a hacer los dos piecitos. Los piecitos van en color rojo. Vamos a hacer una cadena o 2, un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Ahí está. En la segunda vuelta vamos a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Y me van a dar 6 aumentos y en total 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 a las 7 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto de las 5 a las 7, lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Y bien.
va así. Espérame, va así. ¿Sale? Dejo la otra piernita. Le dejo estambre para unirla. Y regreso. Vamos a rematar. Y listo. La relleno y ya. Hago la otra piernita y regreso. Ok, ahora vamos a unirlo. Voy a unirlo en la vuelta 2, 4. Entre la 4 y la 5. Y entonces ahí está. Ok. Lo uno y regreso. Sin mover. Y la parte que iban las disminuciones van hacia arriba. Entonces, lo uno y regreso. Ok. El otro lo alinean de tal manera que quede así. Tiene que quedar hacia arriba la disminución. Y tiene que quedar alineado a la otra piernita. Ok. Lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces aquí lo voy a pegar en la vuelta 2, 4, 6, 8. Lo relleno. Y en la vuelta 8 lo empiezo a unir. Entre la 8 y la 9. Y los alineo de tal manera que esté aquí atrásito del pie. Miren. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Ok, vean, ya quedó. Ok, entonces, vamos a hacer los ojitos. Y en los ojitos necesito color negro, blanco y rojo. Entonces, voy a hacer los ojitos en color negro. Necesito un pedacito nada más. Ok. Y otro pedacito en blanco. Y necesito otro pedacito en rojo. Ok. ¿Sale? Necesito color rosa y rojo, pero no tengo, y azul. Nada más tengo de estos, pero bueno, vamos a ver. Primero los ojitos. Bueno, no, primero las chapitas. Las voy a hacer en un ovaladas. En un óvalo, así. Y van aquí. Vean, esta no agarró forma. Entonces la voy a dar la forma. Aquí. Y está un poquito. Ahí está. Ahí está. Y luego vamos a color negro. Lo parto y vamos a hacer un óvalo también. Ahí está. Ya quedó. A ver.
voy a hacerlo un poquito más delgadito. Esto es cuestión de darle forma. Sí, así. Entonces, ya cuando sale uno, agarra el otro y lo recortas tal cual está el otro. Lo agarras como guía. Ahí está. Y vamos a hacer también blancos. Que sean ovalados. Ahí está. Y voy a hacerlos más delgaditos. Ahí está. Espérenme. Le voy a dar forma a uno. Y le doy la forma al otro. Ahí está. Y vean, vamos a ver. Un poquito más chiquitos. Ahí está. Luego un poquito más pequeño. Ahí está. Nos falta la boquita. A ver, espérenme. Aquí lleva azul. Y adivinen que sí tengo azul y tengo rosa. Entonces, ay, son de las cosas que digo, cuando compras muchas cosas y no sabes si las vas a ocupar o no, estos son de los momentos que dices, no, sí las voy a ocupar. Voy a hacer la mitad de una elipse, no, bueno, de un ahí está. Esto es así. Tienen que irle moviendo y modificando para que le salga bien. Ahí está. Entonces, vean. Dejen, hago más pequeña esta. Y yo voy cortando de poquito en poquito para que vaya haciéndolo gradualmente, porque si no, luego por cortarle mucho, uno lo echa a perder. Entonces, ahí está, miren. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué falta? La boquita. En la boquita voy a hacer un semicírculo más grandecito y la lengüita. Entonces, espérenme. Ahí está. Voy a cortar un poquito más.
y ahí está. Entonces, pego todo con silicón líquido y regreso. Ok, miren. Yo voy, ya terminé el muñequito. Pero voy a hacerle el de la estrellita, ¿se acuerdan? Entonces, necesito hacer un cilindrito. Vamos a hacerlo con el color rojo. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Jalo de aquí abajo. Y entonces hago en la segunda vuelta punto por punto, pero tomo la parte de atrás de la cadena. Es que se me hace que quedó muy gruesa, pero no. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Ahí está. Entonces, tejo 6 puntos bajos de la vuelta. 3 a la 5. Punto por punto. Y ahora sí tomo todo el punto completo. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, vean. Ya quedó, pero le agregué una más. 2, 4, 5, 6. Son 6 vueltas. Entonces, la voy a rellenar con mucho cuidado porque está chiquitita. Entonces lo relleno con la punta de las tijeras, pero miren, lo hago suavecito, sin empujar demasiado. Y ya quedó. Meto esto también. Y ya quedó. Entonces, va como una tirita en tono blanco así, como caramelo. Pero eso ahorita lo hacemos. Ahora, voy a hacer la estrella. Ok, vean, ya hice una estrella, bueno, más o menos. Y entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un punto doble alto, bajo, luego hago 2 puntos altos en el mismo punto y hago un punto bajo. Luego hago un punto alto, otro punto alto ahí mismo, hago un punto doble bajo y un punto bajo. Luego hago otra vez doble punto alto, luego hago un punto doble bajo, o sea, hago 2 puntos altos en el mismo punto. Llevo 3 picos, luego aquí hago 2 puntos altos en el mismo punto y luego hago un punto doble bajo, luego otra vez hago 2 puntos altos en el mismo punto y en este huequito hago un punto doble bajo
y cierro con un punto deslizado. Y ya son los 5 picos. ¿Ok? Entonces, aquí remato en corto. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir la otra estrella así. Y le voy a dar forma, miren. Y entonces, ya estando aquí, lo voy a coser al rojo. Pero entonces, lo uno, pero no totalmente para poderlo rellenar. Hagan de cuenta y van a llegar como hasta aquí. Y van a dejar un espacio pequeño para que lo podamos rellenar. ¿Ok? Entonces, lo uno punto por punto y regreso. ¿Ok? Vean. Y aquí va a quedar la forma de la estrellita. La uno y regreso. Ok, vean, ya rellené. Y entonces aquí voy a unirla al palito, a este lado, perdónenme. Entonces, hago esto. Espérenme, ahí está. Y lo atravieso. Tengan cuidado de que sí atraviesen todos los lados para que quede bien. Vean, y lo primero que les digo es lo primero que hago. Ok, entonces, y ya quedó, ¿sale? Entonces, voy a rematar. Bueno, es una estrellita. Y voy a hacer tiritas en estambre blanco, en fieltro blanco. Es que no tengo listón blanco, sino nada más le enredaba el listón blanco. Entonces, voy a cortar tiritas para 2 tiritas. Entonces, hago esto. Y las corto delgaditas para que vean. Y yo creo que con esta queda. No, un poquito más larga. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a cortar 2 y las voy a pegar. Entonces, ok, vean, hice las tiritas delgaditas y voy a hacerlas así. Ok. Las pego con silicón líquido y regreso. Ok, ya terminé a Kirby. Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse. Nos quedó de 11 centímetros de alto. Espero, vean mi mano. Entonces espero que les haya gustado. Yo creo que hago a Mario Bros también, pero denme chance porque necesito que me salga bonito. Y entonces ando pensando cómo hacerlo. Pero poco a poco iré subiendo más personajes. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero te guste mi canal. Bueno, nuestro canal, porque ustedes hacen también el canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.